Tenemos a un Dios que es un Dios de propósito. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. Él no improvisa. Él no agarra las cosas de a ver cómo le hacemos. Él tiene un plan. Él tiene un plan y un propósito. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Cuántos han encontrado ese propósito? Fíjense que hay algunas personas que de repente preguntan, ¿cómo puedo encontrar yo mi propósito? A veces sabemos que Dios tiene un propósito, pero a veces no sabemos cuál es. Y gloria a Dios por los que ya lo han encontrado, pero a veces creemos que hacer ciertas actividades o tener ciertas habilidades es nuestro propósito. Y puede ser parte del camino que nos guía hacia el propósito, pero es importante conocer cuál es el propósito. Hoy en día, en el ámbito social se habla mucho de encuentra tu propósito, busca tu propósito. La psicología y la psiquiatría enseñan que hay muchas cosas positivas cuando una persona vive con propósito. Cuando una persona tiene propósito, tiene sentido en la vida, es más feliz. Cuando usted no tiene propósito y no tiene sentido, usted vive en ansiedad, en depresión. No dan ganas de levantarse porque dice otra vez al trabajo, otra vez la misma rutina. Pero cuando usted tiene un propósito claro, usted sabe que cualquier esfuerzo vale la pena, que cualquier lucha vale la pena porque usted sabe hacia dónde va. Cuando usted tiene dirección, cuando usted tiene un propósito, la vida tiene sentido. Pero a veces andamos detrás de otras cosas creyendo que eso podría ser nuestro propósito. Queremos buscar, hay un hambre en esta sociedad de encontrar su propósito. Y algunos creen que ser músico, que ser alguien famoso, que ser un empresario podría ser su propósito. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre encontrar nuestro propósito. Y quisiera compartirles unos pensamientos que dice, yo no encuentro mi llamado a mi propósito. No es de que yo lo busco y yo lo encuentro, sino que mi llamado o mi propósito me encuentra a mí. A veces creemos que hay mucha gente que está detrás de ese propósito y no lo encuentra. ¿Cómo sé yo que alguien no ha encontrado su propósito? Porque tal vez ha logrado muchas metas en su vida, pero no es feliz. ¿Ha conocido usted gente que decía, el día que yo me case, yo verdaderamente seré feliz? Se ven en las novelas, ¿no? Cuando yo me case con el Cristian Ricardo Ruperto Aguilar, seré feliz. Y que se termina casando y no es feliz. Que cuando tenga mi propia casa seré feliz. Ya tiene su casa y se da cuenta que tiene muchas responsabilidades y ya no es tan feliz porque hay que pagar biles, mantenimiento, las taxas cada año. Cuando tenga mis hijos seré feliz. Ay, cuando ven que se empiezan a portar mal, que se va la felicidad. ¿En dónde está la felicidad entonces? ¿Será que ese no era mi propósito? El propósito de Dios es que nosotros podamos tener sentido en nuestra vida, pero nosotros no escogemos ese llamado. También en la vida espiritual, algunos no sabemos para qué fuimos llamados. Cuando de repente se habla de que Dios tiene un llamado para ti, amén. ¿Y llamado para qué? Algunos dicen, bueno, lo voy a probar por aquí, creo que soy apóstol, creo que soy profeta, creo que... Y le aprueba uno de todo un poco y dice, no, pues parece que no hay. ¿Cómo encuentro yo mi llamado? ¿Cómo encuentro yo mi propósito? Yo no escojo el llamado de Dios. Diga conmigo, yo no escojo el llamado de Dios. Porque hay gente, yo me he topado hace años, allá en Guatemala. Estábamos en un evento y nos invitaron para abrir un servicio grande donde iba a estar una escuela musical cristiana y íbamos a estar un par de ministerios de otras iglesias. Y me encontré a un conocido, ¿verdad? Y me dice, oh, yo fui el que invité a los maestros de canción. Yo, no, pues qué chido, qué bien. ¿Y tú qué estás estudiando? Guitarra, me dice. Oh, qué bien. Y no sé, me salió esta pregunta. ¿Qué te motivó a aprender la guitarra? Es que quiero ser el mejor guitarrista. Ok. Y no más.
Solo quiero ser el mejor guitarrista. Cuando usted y yo tenemos metas y proyectos donde no está Dios, esos proyectos y esas metas son vacías y no nos llevarán a ningún lado. Pregúnteme, ¿ahora es guitarrista? Pregúnteme, ¿es guitarrista? Pregúnteme. No. Porque el llamado no lo escojo yo. No es yo quiero ser. Y no está mal soñar. No me malentienda. No está mal aspirar a hacer algo bueno, si se conecta con el propósito de Dios. Pero a veces nuestros planes no son sus planes. Y a veces los planes de Él son muy diferentes a lo que usted y yo soñamos. Pregúnteme si yo quería estar en público o enfrente de algo. La verdad, no. En Guatemala, cada vez que pude, tomé responsabilidades, pero como yo estaba más jovencito, no me animaba a recibir un ministerio serio porque tenía miedo de a lo mejor no dar el kilo. Gracias a Dios no tenía vicios ni ningún problema, pero yo decía, si se va a hacer algo, se tiene que hacer bien. Y quizás cometería un error. Yo pensaba que no podía cometer un error. Yo pensaba que no podía llegar un poquito tarde, porque sentía que le fallé a Dios. Y obviamente uno tiene que ser puntual, pero sentía yo que a lo mejor no lo podía hacer. Sin embargo, Dios siempre me estuvo poniendo en situación. Una vez me quería mandar de pastor, ya a los 18 años. Están locos, yo no me animo. En ese tiempo todavía no predicaba. Y me ha seguido eso hasta el día de hoy. Cuando llegué aquí en Estados Unidos ya no me pude hacer el loco. Me tocó y Dios te empieza a hablar. Entonces, no soy yo el que escojo mi llamado. Diga conmigo, no escojo yo mi llamado. Es Dios quien me llama. Es Dios quien nos llama. Amén. Quisiera ver si me pueden acompañar a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Trataré de ser rápido. Jeremías 1, 4 al 5, Reina Valera 1960, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios es el que tiene y prepara un propósito para usted y para mí. Amén. ¿Cuál será su propósito? Ahorita vamos a ir viendo. Romanos 8, 29, 30, Reina Valera, dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Dios te escoge, te llama, te santifica. ¿Qué es santificar? No es de que ya le ponen unas vestiduras, ya se parece a San Pedro, San Juan, sino que lo aparta. Santificación es apartar para algo. Por ejemplo, Estén está santificado para la iglesia. ¿Por qué? Se usa exclusivamente para esto. No se usa para nada más. Eso es ser santificado. No que sea perfecto, porque tiene sus detallitos. No cumple ciertas necesidades o expectativas, pero ha sido santificado para la obra de Dios. Cuando usted y yo somos llamados, Dios se encarga de crear una atmósfera y una serie de situaciones para que usted quede apartado para Él. Amén. Amén. Jesús llamó a sus discípulos. En San Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
es interesante. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, no porque Dios no oiga, no porque Dios no quiera responder, sino que no está conectado con el propósito de Dios. Dice, yo los escogí para que ustedes lleven fruto. Dios nos escoge para un propósito. Y ese propósito es llevar fruto que lo represente a Él. Entonces, cuando usted pide en esa dirección, en ese propósito, claro que Dios va a responder. Por ejemplo, Señor, dame un negocio. ¿Para qué, mi hijo? ¿Para qué, mi hija? Pues para salir de mis deudas, para vivir más relax, ¿va? ¿Cuántos quisieran tener un negocio propio? Amén. Una estabilidad económica. Y Dios no tiene problema con eso, pero a algunos les afecta tener un negocio. Hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? Ay, es que el negocio. Hermano, ¿por qué ya no sirve? El negocio. Hermano, ya no te hemos visto en la familia. Es que soy un hombre de negocio. Cuando Dios ve que ese plan que usted y yo tenemos nos puede afectar para su propósito, discúlpeme, pero no te conviene. Por eso necesitamos que Él nos revele cuál es su propósito. Amén. Punto número 2, no es mi propósito, sino que es su propósito. Y es aquí donde a veces los cristianos nos confundimos con el mundo que no conoce a Dios. La gente cree que encontrar mi propósito es, le digo, yo nací tal vez con talentos en el arte y quiero ser un artista, un pintor, un diseñador. Y mucha gente dice que encontró su camino y encontró su propósito. Pero igual, ¿cuántos artistas hoy en día han caído en depresión y han tenido que venir a los pies de Cristo porque no encontraron su propósito en el éxito que el mundo nos pinta, en la fama o en la riqueza? Ya le estaban quitando todo a Daddy Yankee, ¿verdad? ¿Cuántos supieron eso? Imagínense. Pero y él decía, ¿verdad? Pero ¿qué me quitan todo? O sea, lo que sea. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Amén. La diferencia de tener a Dios como propósito o tener algo material como propósito. San Juan dice, porque he descendido del cielo, es Jesús hablando, San Juan 6:38. Dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si podemos decir esto, ¿verdad? Tal vez sí tenemos un propósito, pero que tiene que estar conectado con el propósito de Dios. Porque no se trata de vivir lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y a veces tenemos a Dios como un genio de la lámpara que nos tiene que cumplir nuestros deseos, sin importar lo que Él piense o lo que Él quiera. No sé, Señor, tienes que hacer eso y lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Desde cuándo Dios, como dice por ahí, desde cuándo los patos le disparan a la escopeta? A veces como cristianos le queremos dar órdenes a Dios, como que Dios tuviera que estar a la orden. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no hiciste este milagro? ¡Wow! Yo sé que aquí no hay de esas personas. Por allá, muy lejos, hay algunas personas que a veces así actúan. Y hay que reconocer que tal vez en algún momento así actuamos. Que Señor, yo pensé que tú ibas a hacer esto. Yo pensé que tú podías hacer esto. Pensé que porque todo se miraba bien, esta era la mejor decisión que yo podía hacer y no vi tu respaldo, no vi tu ayuda. ¿Por qué no me ayudaste? Tal vez no era el propósito de Dios. Tal vez no consultamos primero, Señor, cuento con tu aprobación para tomar esta decisión. ¿Estás tú conmigo para dar este paso? Algunas personas confunden pasos de fe con pasos de imprudencia, con falta de planeación. No todos esos actos, por más que usted crea que Dios le va a ayudar, no siempre Dios va a estar obligado a respaldarlo.
Si no está bajo su voluntad, Dios no está comprometido a ayudarnos. Punto número 3. Como les decía, en el número 2, no es mi propósito, sino que es su propósito. No se trata de encontrar mi propósito, sino de recibir mi asignación en el propósito de Dios. Todos tenemos un llamado en el propósito de Dios. Diga conmigo, todos tenemos un llamado en Dios. Todos tenemos un llamado general y una asignación específica. Diga conmigo, hay un llamado general y hay una asignación. San Juan, perdón, me estaba regresando al número 2. Fuimos llamados primeramente a ser hijos de Dios. Ese es el llamado general. No, hermano, que yo no sé si tengo que ser bajista, baterista, cantante. Antes de eso, somos llamados a ser hijos de Dios. Sin eso, puede ser un buen músico, puede ser un buen conferencista, puede ser un buen teólogo. Conozco a muchas personas con doctorados, diría el apóstol, pero no. Yo creo que ese estudio les sirvió para no creer en Dios, para sentirse superiores a otros, porque ese no era el propósito de Dios para su vida. Porque cuando usted se conecta con Dios, las herramientas, los estudios, la preparación, lo que pueda haber, los recursos, solamente son complementos para ejercer ese propósito, no para hacer un tropiezo. Fuimos llamados a ser hijos de Dios primeramente. ¿Cuándo son hijos de Dios? Fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. No solamente a ser creyentes, sino a imitar y aprender de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús este año? Amén. Fuimos llamados a ser siervos del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, va más allá de una congregación. La congregación y la iglesia es parte de, pero tiene que ver en todo el entorno donde estemos. Ayudar, bendecir al prójimo, al amigo, al conocido y aún al enemigo, dice Jesús, que hay que amar a aquellos que nos hacen mal. Servir a los demás y ser parte de una comunidad de fe. Usted y yo hemos sido llamados a ser parte de una iglesia, de una comunidad. Hay gente que dice, yo creo en Dios, hermano, pero yo no me congrego, porque Dios está en todas partes. Sí, pero usted no fue llamado a estar aislado. La Biblia no nos enseña que hay cristianos solitarios, mucho menos ministros o siervos, cantantes, predicadores que digan, yo no pertenezco a una iglesia porque Dios me llamó. Sí, es cierto, Dios es el que llama, pero Dios tiene una manera de trabajar y es en comunidad. Amén. ¿Cuántos pertenecen a una comunidad de fe? A una iglesia. Amén. Muy bien. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Reina Valera siempre. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí empieza el propósito. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos sacó del pecado? ¿Para qué Dios no permitió que usted y yo muriéramos en aquella situación? ¿Para qué? Ahorita déjeme ver con dónde dice para qué. Ajá, ahí está, dice. Ay, lo volví a perder. Aquí dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos no eran pueblo de Dios antes? ¿Cuántos ahora disfrutan de ser pueblo de Dios? El propósito es anunciar las virtudes de Él.
uno de nuestros propósitos como iglesia es, claro, congregarnos. Dígale a la persona que está a la par, ¿para qué nos congregamos? Nos congregamos primeramente para convivir como hermanos y como pueblo y familia adorar a Dios, para ser edificados con la palabra de Dios. Estamos en un tiempo de construcción, en un proceso de edificación, donde cada vez que usted y yo nos congregamos, se está poniendo una piedra, un bloque, un ladrillo, y se está edificando la iglesia de Cristo. Amén. Ese es parte de nuestro propósito general. Ahora viene el número 4. Usted dirá, hermano, todo está bien, y luego mi propósito, porque pues, o sea, si tengo o no tengo propósito. Dígale al que tiene a la par, ¿tengo o no tengo propósito? Me gustaría usar este término, tengo una asignación. Diga conmigo, yo tengo una asignación en el propósito de Dios. El propósito de Dios es amplio, es para todo el mundo. El privilegio que usted y yo tenemos es que tenemos una participación en ese propósito, una asignación. Por eso el sistema de una iglesia es muy bonito, porque no es correcto, ni es saludable, ni es funcional que una persona abra el servicio, cante, predique la ofrenda, ore y se siente ahí para escuchar la palabra. No podría una persona. Se necesita un equipo de personas para que un servicio o un proyecto se lleve a cabo. El plan de Dios de redención para el mundo lo ha diseñado para que sea en conjunto con nosotros, con sus hijos, y nos da una participación o una asignación. Ahora, punto número 4, ¿cómo recibo mi asignación? Diga conmigo, ¿cómo recibo? Una vez más, ¿cómo recibo mi asignación? Recibimos el llamado a nuestra asignación específica mientras nos ocupamos en hacer lo que nos corresponde en el lugar, posición, responsabilidades que Dios nos permite tener, recibir o vivir. En otras palabras, yo recibo mi asignación mientras hago lo que me corresponde hacer. Por ejemplo, si usted está casado, tiene su esposa, apenas está viniendo a la iglesia, ¿qué es lo que corresponde hacer? Ser un buen esposo, ser un buen miembro de su iglesia. Una vez alguien decía, hermano, yo quiero saber cuál es mi propósito. Quiero saber a qué Dios me llamó. Y le dije, primero, yo no le puedo decir. Yo puedo ver habilidades, talentos y potencial en su vida, porque los tiene. Pero yo no le puedo decir el llamado de Dios, porque no me lo está mostrando. Y quizás no me lo muestre, porque el llamado de Dios va a venir primeramente a usted en convicción. Pero en lo que usted lo encuentra, usted haga lo que le toca hacer. Sea un buen miembro de su iglesia. Asista fielmente. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar a alguien que es comprometido, a alguien que es responsable, a alguien que en lo poco puede ser fiel, lo puede llevar a cosas más grandes. Y no se llama no se trata de posiciones, y es que el pastor es más pilas no. Se trata de mayores responsabilidades. Y le digo, sea un buen miembro, porque mientras usted hace lo que le toca hacer, ahí Dios le va a mostrar cuál es su asignación. ¿Cuántos quieren vivir una vida que esté conectada al propósito de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que en este año las cosas sean diferentes? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá. ¿qué? La desgracia de muchos es de que a veces vamos detrás de las añadiduras, y por eso pasa un año, pasa otro y las cosas no cambian.
Todo el mundo para el 1 de enero, ¿verdad? Dice, este año va a ser diferente. Este año es mi año. Y de repente, no, siempre no. Pero el otro año. Y así. Porque no nos estamos conectando al propósito de Dios. Pero si usted se conecta al propósito de Dios, créame que su vida realmente va a cambiar. No solamente va a ser una persona que diga, bueno, no me meto en broncas, ya no voy al mundo, ya no, sino que tiene una dirección. Va a caminar en propósito. Va a recibir una visión de parte de Dios. Y cuando usted tiene una visión de parte de Dios, usted va a tener provisión de parte de Dios. Hay cosas que no se van a desatar, que no se van a soltar, si usted y yo no entramos al propósito de Dios. Si usted y yo no buscamos qué es lo que Dios espera